buenos días para todos los televidentes. Con este programa damos la bienvenida a una nueva temporada del programa de las casas más sencillas. Para nosotros es muy importante esta nueva era de las casas más sencillas porque vamos a vernos con otros arquitectos de altísima importancia y en particular uno de ellos, el más grande arquitecto de todas las épocas, que es Oscar Niemeyer. Yo quiero abrir este segmento con lo que yo escribí con motivo de la pérdida de Oscar y que para mí tiene una gran importancia y que es un documento que escribí cuando él cumplió los 90 años y que puse esta nota. Esta nota escrita a los 90 años del arquitecto Oscar Niemeyer dice por sí misma todo lo que sentimos en este momento en que el más extraordinario arquitecto del siglo XX y del siglo XXI se fue para siempre, sabiendo que hay seres que no mueren nunca, como no ha muerto Bolívar, ni Leonardo, ni Beethoven, ni Teresa de Calcuta, ni Lumumba, ni Gandhi. La obra gigante de Oscar Niemeyer habla por sí sola. El Museo en Niterói, Pampulha, edificio de la ONU, sede del Partido Comunista en París, la sublime Catedral de Brasilia. Todas las demás, además que su mayor obra fue su firmeza frente a las penas de este mundo, la fortaleza de su espíritu, el amor por la tierra que lo vio nacer y su firmeza como comunista. 90 años construyendo el futuro, imaginando sueños con mariposas blancas que se posan sobre el Planalto de Brasilia, colocar sobre un risco en Niterói un inmenso nenúfar blanco, posar una bandada de gaviotas sobre una plaza en Sao Paulo, dejar una mano sangrante de concreto en el corazón del Parlamento latinoamericano, colocar la Cruz del Sur con Cristo entre sus brazos sobre un ramo de nardos junto al Palacio del Itamaraty, donde una rosa de mármol blanco que semejan los 5 continentes flota sobre un mar de victorias regias, reflejando la majestad de los arcos de concreto que guardan una caja de cristal llena de lirios, juncos y heliconias. Arquitecto de la poesía y de la esperanza, de las formas voluptuosas y simples, desgravitadas. Arquitectura con alas, como si fuera un producto más de la naturaleza. Oscar Niemeyer, comunista, firme como sus obras, comprometido con su pueblo, fiel a su pensamiento, cargado de una fuerza telúrica en su obra y en sus actos. 90 años abanderado de sueños imposibles que después vimos florecer sobre una meseta de Brasilia. 90 años hablándonos de su fe en el porvenir, por un mundo mejor que alcance para todos. 90 años comprometido con lo más sublime de la belleza, de la pureza y de la creación. 90 años que marcarán el siglo XX con uno de los creadores que abrió las puertas con sus pájaros blancos a lo que será la arquitectura del tercer milenio. Oscar Niemeyer, maestro metido en lo más profundo del corazón del pueblo, que lleva por sus venas toda la fuerza mágica de la selva amazónica, de la inmensa riqueza de una naturaleza indómita, con toda la alegría del carnaval carioca y de la imagen iluminada del cielo de Copacabana en su rebelión, visto desde su palomar, donde con su lápiz dibuja el mundo que ha soñado, donde poder anidar la esperanza. Y finalmente leo el pensamiento de Niemeyer sobre lo que él planteaba sobre el ángulo recto. No es el ángulo recto lo que me atrae, ni la línea recta y dura, inflexible, creada por el hombre. Lo que me atrae es la curva libre y sensual, la curva que encuentro en las montañas de mi país, en el curso sinuoso de esos ríos, en las ondas del mar, en el cuerpo de la mujer amada. De curvas está hecho todo el universo. Con este pensamiento iniciamos nosotros este programa para dedicarlo a una de las figuras más extraordinarias del siglo XX, que es Oscar Niemeyer. Quiero recordar algunas cosas importantes de cuando conocí yo a Oscar Niemeyer.
Para 1951, 52 más o menos, se está construyendo en Venezuela una urbanización que se llama Colinas de Bellomonte por un inversionista llamado Inocentes Palacios. Y él toma una decisión importante, construir un museo de arte moderno en Colinas de Bellomonte. Este museo, que es importantísimo poder hablar de él, porque es la presencia de Oscar Niemeyer en Venezuela, es invitado por Inocentes Palacios para que diseñara el Museo de Arte Moderno. Y Oscar acepta la invitación y propone que se forme un equipo de arquitectos jóvenes para que trabajen con él. Me seleccionaron a mí para dirigir ese equipo y reunimos a 4 o 5 arquitectos, compañeros míos de la Facultad de Arquitectura, entre ellos Enrique Hernández, Helio Vidal y algunos más. Y nos metimos a trabajar en los talleres en una oficina de arquitectura dirigida por Oscar Niemeyer. Ahí pasamos 3 meses diseñando el museo. Fue una experiencia riquísima. Pero a su vez, Oscar Niemeyer se iba para mi oficina, donde él trabajaba en mi oficina. Y tengo un recuerdo sin precedentes de Oscar Niemeyer. Es que en estos momentos se estaba iniciando el diseño de Brasilia. Y lo estaba iniciando precisamente Oscar Niemeyer. Y el recuerdo tiene una referencia bellísima, y es que él comienza a diseñar a Brasilia por el Palacio de la Alborada, que es la residencia del presidente de la República, y la diseña en mi oficina, y me pide que le consiga plastilina blanca, y con plastilina sin dibujar fabrica la estructura del Palacio de la Alborada. Eso para mí fue una cosa hermosísima, ver a Niemeyer fabricando la estructura del Palacio de la Alborada. Para esa época yo tendría unos 22 años, más o menos 23 años. No era graduado de arquitecto todavía. Esta estructura blanca de una inmensa pureza, hecha a punta de sentimiento estructural por Oscar, ya que Oscar Niemeyer significa para todos los latinoamericanos una de las referencias más importantes en la historia de la arquitectura. Alumno directo de Le Corbusier y en particular una de las figuras que hizo posible el milagro de un sueño que fue el sueño de Kubitschek de crear una nueva capital en Brasil, que es Brasilia. Y esa obra extraordinaria compartida con otro maestro, Lucio Costa, que fue el diseñador de la ciudad, pero las edificaciones todas, absolutamente todas, fueron diseñadas por Oscar. Esta referencia para mí tiene una importancia muy grande porque Brasilia es una de las ciudades en el mundo que se hicieron totalmente desde la primera piedra hasta la última piedra y que en estos momentos ya Brasilia es una inmensa ciudad con un altísimo desarrollo. La historia de Oscar Niemeyer está marcada por su relación directa con los programas de las grandes edificaciones del Brasil, que se inician con el trabajo en Belo Horizonte, en el lago de Pampulha, donde se inician las primeras grandes obras que hacen referencia de Oscar Niemeyer.
después en el próximo segmento voy a explicar las experiencias que tuve yo para Oscar Niemeyer cuando yo diseñé el árbol para vivir que hice en Lechería y una vivienda en Barquisimeto, siguiendo el diseño de Oscar, y voy a explicarla con más referencia y nos despedimos hasta el próximo segmento. El día que estaba yo con él viendo el edificio de Niterói, cuando cumplió 90 años, me regaló este dibujo. Y este dibujo para mí significa muchísimo. Continuando con el segundo segmento y refiriéndonos a la experiencia cuando Oscar estuvo en mi oficina que diseñó el Palacio de la Alborada, muchos años después hice yo un estudio de esta estructura, un estudio matemático de la estructura, llegando a una conclusión extraordinaria que después la conversé con Oscar Niemeyer. Si en un sólido aplicamos cargas en los extremos del cuadrado superior, la curva que se genera internamente es exactamente la misma curva que dibujó Oscar Niemeyer con absoluta precisión. Ese edificio lo hicimos en Lecherías, en el estado de Anzoátegui. Se llama edificio homenaje a Oscar Niemeyer. Yo le mandé a él los planos. Y en Barquisimeto hicimos una vivienda con este mismo pensamiento, que soportamos exactamente con la misma estructura de Oscar Niemeyer y que para mí significó una referencia extraordinaria con Oscar. La otra cosa importantísima de Oscar es conversar sobre el Museo de Arte Moderno. Cuando formamos el equipo de trabajo, nos fuimos a Colinas de Bellomonte y en la cima de Colinas de Bellomonte se escogió el terreno de una punta bastante bien clara de terreno. Y Oscar planteó una estructura piramidal que lo vamos a ver en el proyecto que tenemos acá y que para mí significa una experiencia sin precedentes. Ese proyecto se hizo completo y se preparó para ser construida en Bellomonte, pero cambió la estructura política venezolana. Esta era la época de Pérez Jiménez.
además que el dueño de la urbanización había vendido todos los terrenos, no le interesó hacer el museo y el museo se quedó sin construir. Una pena para Oscar Niemeyer, que vino con una gran pasión, y es un museo que él admira muchísimo y que muchos años después hizo una réplica en Brasilia muy parecida. A esta, que es el Museo de Niterói, que lo tenemos en buenas imágenes acá, y que significó para Oscar, como él mismo lo dice, la posibilidad de hacer el museo en Brasilia. Hemos planteado la necesidad de buscar una fundación que se encargue de hacer el museo de Oscar Niemeyer en Caracas. Creo que va a ser posible hacer ese sueño. Con respecto a las obras de Pampulha, es interesante ver cómo en el lago de Pampulha Oscar Niemeyer hace una cantidad de obras, clubes, centros de arte y una capilla bellísima. Una capilla que ha hecho historia, que es la primera capilla que hace Oscar. Hecha con dibujos bellísimos de cerámica y que se ha conservado. Yo acabo de ir a Brasil, de ir a Belo Horizonte, a Pampulha, a ver las obras. Están todas intactas las obras que se hicieron hace más de 50 años con que Oscar Niemeyer comienza esta experiencia. Hay otra experiencia sin precedentes, y es que a Oscar Niemeyer tuvo el privilegio de hacer el diseño del edificio de la ONU. Este edificio, diseñado por Oscar, compitió con un mismo proyecto, con otro proyecto hecho por su maestro, que fue Le Corbusier. Un arquitecto de casi 40 años como era Oscar, con un hombre sabio y maduro como era Le Corbusier. El proyecto que fue triunfador fue el de Oscar Niemeyer, que fue el que se construyó allá. Yo tengo recuerdos muy bellos de Oscar cuando visitó por primera vez, después que hizo el edificio de la ONU. Fue invitado a visitar a la ONU y fue bellísima la experiencia porque la persona que lo invitó lo llevó le trajo todos los periodistas y los periodistas le preguntaron que cuál era lo más hermoso que tenía el edificio de la ONU. Y él dijo, lo más hermoso que tiene el edificio de la ONU es la entrada a la ONU de la República Popular China. Ese sentimiento de lograr que China, que estaba olvidada en el mundo, aquel inmenso país borrado de la historia por los problemas políticos de la época, fue reivindicado y logró entrar a la ONU. Esa experiencia para nosotros tiene una historia muy hermosa. El día que estaba yo con él viendo el edificio de Niterói, cuando cumplió 90 años, me regaló este dibujo. Y este dibujo para mí significa muchísimo, porque este dibujo es el dibujo del Museo de Niterói, con la mano sangrante que tiene en la plaza de San Pablo del Parlamento Indígena, con un escrito que dice, un día todo va a mudar, un día todo va a cambiar. Esta es la referencia que tengo yo, sin precedentes,
de Oscar Niemeyer, y que con esto terminamos este segmento. Es una obra hermosísima, extraordinaria, con una calidad interior sin precedentes, con unos ángeles inmensos que cuelgan de la cabeza de la catedral, y además es subterránea para entrar. Toda la vida de la iglesia se desarrolla en forma subterránea. El presidente de Brasilia, Juscelino Kubitschek, propone crear en el altiplano de Brasilia, en la meseta del Plan Alto, hacer la ciudad de Brasilia. Llama a concurso, y ese concurso lo gana Lúcio Costa. Diseño de la ciudad y las edificaciones a Oscar Niemeyer. Es importante anotar que cuando él hace el diseño de Brasilia, hace un eje fundamental y otro eje vertical, creando unas estructuras con una gran plaza que estaba aquí y el monumento que después va a ser el monumento de Kubitschek. Este eje que conecta a Brasilia, esta es la ciudad, y este es el plan, el central. Aquí está el Palacio de Gobierno y aquí está la Alborada. Esto es más o menos el esquema de Lúcio Costa. Luego, Oscar plantea las edificaciones. Una de las plazas monumentales más extraordinarias que se ha hecho en el mundo. La gran plaza de Brasilia, donde Oscar Niemeyer propone un gran edificio horizontal con dos cúpulas invertidas, una así y otra así, que eran las centros del Congreso, y luego el gran edificio administrativo de Brasilia y el gran parque enorme que gira alrededor. Ahí, con este edificio, que lo verán ustedes en el desarrollo, una de las obras hermosísimas de Oscar Niemeyer, de ver la serenidad de aquel inmenso espacio enorme de unos 500 metros de frente, donde él coloca estos dos elementos que van a marcar la cara de Brasilia. Hay otra obra extraordinaria colocada aquí a la izquierda, que es una de las obras más lindas. Acuérdense que estamos hablando con un arquitecto comunista, que era Oscar Niemeyer, y él hace una de las catedrales más bellas que se han diseñado en la historia, que es la Catedral de Brasilia. Sobre el material saca unas láminas muy delgadas,
Es una obra hermosísima, extraordinaria, con una calidad interior sin precedentes, con unos ángeles inmensos que cuelgan de la cabeza de la catedral y además es subterránea para entrar. Toda la vida de la iglesia se desarrolla en forma subterránea, bajo el nivel de la tierra. Se llega por rampas al espacio interior. Esta catedral es realmente una de las obras de estructuras de mayor audacia desarrolladas por Oscar Niemeyer en Brasilia. Continuando con las obras de Oscar, es importante hablar de un edificio notable que es el Ministerio de la Defensa de Brasilia. Es un ministerio hecho de arcos de concreto muy delgados y adentro de esos arcos hay una caja de cristal con un jardín lleno de nenúfares en la parte superior, bellísimo. En esta caja de cristal está el ministerio y está envuelto por una arcada extraordinaria que se va a repetir en otro edificio que él hizo para Mondadori en Italia, siguiendo el mismo concepto del edificio del Itamaraty. Entre otros edificios importantes de Oscar, vamos a hablar del Partido Comunista de París. Con un auditorio en la parte inferior. Este edificio de cristal y concreto, hecho con una audacia tremenda desde el punto de vista estructural, es una de las obras relevantes de Oscar, puesta en el corazón de París. Las otras obras extraordinarias son el Museo de Arte Moderno en Niterói, que ya lo habíamos hablado, que es una cúpula invertida, similar a la que se diseñó en Caracas con el Museo de Arte Moderno, y que está montada en una colina sobre el paisaje de Brasil, de Río. En la perspectiva final se ve toda la ciudad de Río. Es realmente un edificio hermosísimo, de una gran simplicidad, de una gran sencillez, y que representa para nosotros uno de los edificios de mayor calidad. Luego tenemos la Universidad de Haifa en Israel, un edificio diseñado dentro de la arquitectura islámica, con un concepto eminentemente referencial a una cultura muy particular de Oscar Niemeyer, el hacer un edificio con una propuesta de un gran sentido elemental y sobre todo ligado a una cultura como es la cultura islámica. Este edificio de la ciudad de Haifa es una referencia hermosísima de lo que ha significado la obra sin precedentes de Oscar Niemeyer. Oscar hizo muchísimos edificios en Brasil, en casi todas las ciudades. Una en particular, para terminar este segmento, el Museo de la ciudad de Curitiba. El Museo de la ciudad de Curitiba es un inmenso ojo que atrás tiene un museo que está totalmente en el aire, en muy pocos apoyos, y que este museo de cristal, con esta fachada de cristal negro, oscuro, es de una gran fuerza sin precedentes y que marca el paisaje de la ciudad de Curitiba y que para nosotros significa una de las obras de mayor calidad de las últimas obras de Oscar Niemeyer. Con este segmento concluimos para continuar haciendo referencias de la estrenada obra de este gran arquitecto que fue Oscar Niemeyer. Nos pusimos a conversar muchísimas cosas, a recordar muchísimas cuestiones
Y le digo yo, maestro, ahí está Pelé esperando. Y se puso bravo. Pelé, que espere, estoy contigo. Queremos comenzar este segmento con una anécdota muy importante de Oscar Niemeyer. En la inmensa, gigantesca plaza de Brasilia, donde están todos los ministerios aquí, donde están los edificios primarios de Brasilia aquí, y aquí la avenida que corta Brasilia, y aquí el monumento a la tumba de Juscelino Kubitschek. Es importante esta experiencia porque cuando yo visito el monumento a Juscelino Kubitschek, me encuentro que hay una columna donde está la figura de Juscelino Kubitschek con la mano levantada, parado sobre esta columna. Y yo voy a Brasilia, le tomo fotos al monumento a Kubitschek y regreso a Río a entrevistarme con Oscar. Cuando voy a hablar con él, estoy hablando de 1970 y pico, 80 y pico. Cuando regreso a Brasil, le digo a Oscar, le muestro la foto y la sombra del monumento a Kubitschek aquí. Me dice Oscar Niemeyer, estos fillos, no voy a decir la palabra que es muy fea, que me dijeron que yo había hecho la escultura de Juscelino Kubitschek con la hoja y el martillo. Y le digo yo, Oscar, es verdad. Y le muestro la fotografía que yo había tomado, donde está la sombra de Juscelino Kubitschek, y esto es la hoja y el martillo. ¿Cómo pudo Oscar Niemeyer hacer esta gracia? Que el monumento de Juscelino Kubitschek terminaran con la hoja y el martillo. Creo que lo hizo él adrede. Pero es interesante como referencia para mí que yo le haya mostrado la fotografía para decirle que tenían razón los periodistas, que era la sombra de Juscelino Kubitschek reflejada en el mármol de la tumba, era el diseño de la hoja y el martillo, que es el símbolo del Partido Comunista. Con estos comentarios vamos a pasar a mis últimas referencias con Oscar. Cuando cumplió 100 años, estuve de visita con él. Aquí estamos con su esposa. Se acababa de casar a los 100 años. Se casó con la compañera que fue la asistente de toda su vida. Y aquí lo tenemos a los 100 años. Luego, unos 4 años después, visité a Oscar. Estaba cumpliendo 104 años. Aquí lo tenemos en estas fotografías. Esta referencia de estar con Oscar a los 104 años
cuando se bajó de la silla en el ascensor de su oficina, se paró y se vino caminando, me abrazó. Mi bello fruto, mi viejo fruto, nos abrazamos muchísimo. Y estaba ahí, Pelé, con todo el equipo de periodistas, porque le iba a entregar a Pelé el regalo del estadio que le había diseñado. A los 104 años diseñó el Estadio de Santos. Creo que fue su última obra, el Estadio de Pelé. Nos pusimos a conversar muchísimas cosas, a recordar muchísimas cuestiones. Y le digo yo, maestro, ahí está Pelé esperando. Y se puso bravo. Pelé, que espere, estoy contigo. Esa referencia de él y esa vitalidad que tenía para ese momento. Yo le hice un regalo muy importante a Oscar Niemeyer, que está aquí. Estoy mostrando los planos, que fue el Parlamento Indígena de América, porque no se construyó en Venezuela. Se hizo el diseño y no lo construyeron. Dejaron a los indios haciendo cuí. O sea que no le hicieron el gran edificio de bambú, que está proyecto completo, diseñado por mí. Y se lo regalé a Oscar, completo los planos. Y me dijo Oscar, vamos a realizarlo en Brasilia, fruto. Y escogimos el terreno en Brasilia, cerquita del monumento de Kubitschek, para hacer el gran homenaje a las culturas indígenas de América. Eso está en proyecto para realizarlo en Brasilia. Y es para mí muy importante la oportunidad de poder hacer un monumento en bambú dedicado a las culturas indígenas, apoyado por Oscar Niemeyer, que se quedó emocionado con el proyecto cuando lo vio. Me felicitó y creo que es uno de los sueños más grandes que tengo yo en mi vida, poder tener en Brasilia una obra mía patrocinada absolutamente por el pensamiento de Oscar y que significa la referencia de todas las culturas indígenas de América en un pabellón, en un centro de encuentro de todas las culturas de América, en el corazón de Brasilia, justamente en el sitio más hermoso de América, de la ciudad más referencial. Con estas palabras termina este segmento y voy a dedicar a invitarlos a las próximas conferencias que tendremos. Una va a estar dedicada a una entrevista con un gran arquitecto venezolano, Premio Nacional de Arquitectura, Juan Pedro Bossani, que la desarrollaremos en las próximas. Vamos a hacer otra reunión para mostrar un proyecto mío hecho a un gran escultor búlgaro en Puerto La Cruz, en Lecherías, y que tiene la construcción de un gran museo que lo veremos en los próximos programas. Con esto terminamos este programa. Hasta la próxima vez. Muchas gracias.